Muy buenos días, soy su hermano en Cristo, Danilo, que los está saludando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por escuchar nuestra programación. Ya estamos aquí preparados y listos para iniciar este programa que va a ser de mucha bendición, por supuesto. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Isaías Leiva ya preparado aquí con el programa que nos va a presentar en esta mañana. Creo que nos va a hablar de migración. Un tema muy importante. Bienvenido, hermano Isaías. Amén, amén. Es un privilegio, como siempre, Danilo, estar aquí y ser parte de esta bendición de poder transmitir esta palabra o este mensaje a miles de personas que yo sé que escuchan tu programa radial. Pues estamos aquí muy contentos, aquí dando inicio a la programación. Y cuéntenos, hermano Isaías, respecto a lo que traemos para hablar de migración. Sí, gracias. Sí, primeramente, Danilo, antes de empezar, quiero reconocer de que el Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cordero de Dios, Él es el que dio su vida en la cruz de Calvario. Él derramó su sangre para poder darnos a nosotros el privilegio de ser parte del reino de los cielos a través de la fe que hemos depositado en la deidad del Señor Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y en el acto de resurrección que Él ejecutó, el cual le dio la victoria sobre el espíritu de la muerte, que de hecho es un espíritu que tiene muchísimo poder, y Dios mismo tuvo que despojarse de sí mismo para venir y pasar por ese proceso de derramamiento de sangre para darnos a nosotros el perdón de pecados. Y por eso es que estamos aquí primeramente, es porque hemos recibido por medio de la misericordia del Señor ese perdón de pecados, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es por gracia, ¿verdad? Que es Dios quien tuvo en bien dar a su Hijo para que nosotros alcanzáramos la salvación. Amén. Pero fíjate, Danilo, el Señor Jesús, cuando Él nació, que apenas era un bebé, el Señor Jesús nació dentro de un imperio, el imperio romano. Israel estaba siendo gobernada por ese imperio, por el César de ese tiempo, y de hecho el individuo que gobernaba en el área donde nació el Señor Jesús lo conocemos como Herodes, y ese tipo era un gobernante que sufría de como paranoia, y él tenía miedo que a él le quitaran su gobernatura. Entonces, cuando nació el Señor Jesús y se presentó la estrella, la cual guió a los Reyes Magos, Él mandó a llamar a los Reyes Magos y les indicó pues de que le dejaran saber a dónde era que había nacido ese rey para él rendirle tributo, lo cual era una vil mentira, porque no era la intención de él rendirle tributo al Señor Jesús. De hecho, él inició una persecución en contra de los niños. En ese tiempo hubo una masacre de niños recién nacidos, con el propósito de tratar de destruir cualquier posibilidad de que su reinado del César y su poder que él tenía de Herodes en ese tiempo fuera puesto en cuestión. Y esa situación hizo de que, o sea, los padres de Jesús, los padres terrenales, María y José, o José y María, dependiendo como tú lo quieras ver, Danilo, de que ellos sintieran de que estaban sufriendo una persecución, el cual ponía en riesgo las vidas, tal vez no solamente del Señor Jesús siendo bebés, sino también de ellos como padres. Entonces ellos hicieron todo lo posible al verse perseguidos y en riesgo de sufrir muerte, o que su hijo de ellos, el Señor Jesús, sufriera muerte. Ellos optaron por huir a Egipto. Y en ese componente de tener que haber huido a Egipto implica de que tuvo que haber habido un proceso en el cual ellos se transportaron desde ahí, desde Belén o de Nazaret hasta Egipto, en donde ellos huyeron para tratar de salir de esa persecución, de que no fueran tocados, que el Señor Jesús no fuera asesinado por el mandato que Herodes había dado
de que todos los niños que estaban recién nacidos tenían que perecer, ¿verdad? Entonces esto implica de que hubo un acto de migración, de migratorio, en el cual ellos tuvieron que migrar prácticamente, porque ellos cuando llegaron a Egipto no era el lugar donde ellos habían crecido, no era tierra de ellos, no eran las leyes de ellos, no eran los métodos o los sistemas. La religión inclusive, creo, era una religión totalmente diferente que se practica o se practicaba en Egipto en ese tiempo. Entonces, ¿por qué traer esto? ¿Por qué traigo esto a flote? No traigo esto a flote porque de hecho a veces, o sea, nosotros pensamos de que la gente piensa de que porque ellos han pasado por un proceso migratorio, ¿verdad? Aquí vivimos en un país de inmigrantes. Los Estados Unidos es un país que está compuesto de inmigrantes. Entonces, la mayoría de personas latinoamericanos, los que nos escuchan ahorita, posiblemente son personas que han tenido que emigrar, algunos bajo circunstancias absolutamente terribles. Las historias que las personas tienen que contar a veces parecen increíbles, parece que solamente en las imaginaciones de las películas existen este tipo de historias, ¿va? Pero de hecho muchísimas personas han tenido que arriesgar sus vidas, a pasar por selvas inclusive, y no solamente ellos, sino que sus hijos y a veces niños que están pequeños de 2, 3, 4 años, que, o sea, imagínate el impacto psicológico y emocional en un niño de 3, 4 años que su primera memoria fue que tuvo que cruzar por un bosque, sufriendo hambre, tomando agua sucia, inclusive al riesgo de enfermedades, o de hecho han sufrido de enfermedades durante esa travesía, para poder, y no solamente han atravesado un país, sino que han atravesado 2 países o 3 países, 4, 5, 6, 7 países para llegar a este país, huyendo de tal vez de algún tipo de persecución que ellos pudieron haber sufrido en su país, ya sea persecución política o social, o a veces pues amenazas de muerte en lugares en el cual no pueden expresar su opinión política, aunque a veces aquí tampoco en este país se puede expresar libremente uno su opinión política. A pesar de que es un país en el cual tenemos libertad de expresión, esa libertad de expresión también a veces viene con ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero lo que yo voy es de que dentro de lo que es el componente del cristianismo y lo que es la soberanía y la deidad del Señor Jesús, a veces la gente que inmigra piensa que no tiene un apoyo, o que Dios no los entiende, o cuestionan la soberanía de Dios en cuanto a por qué ellos tuvieron que pasar ciertas cosas terribles, inclusive para poder llegar aquí. Pero lo bueno es que han llegado hasta aquí, y llegaron aquí a este país de los Estados Unidos con vida. Entonces, muchas de esas personas cuando llegan a este país, ya sea que se entreguen al Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, o no se entreguen, cuando llegan la expectativa es que van a iniciar algún proceso, ¿no? Si es que no tuvieron la buena suerte o la bendición, como tú le quieras decir, de empezar un proceso migratorio desde antes de salir de sus países, porque hay personas que han llegado a este país, no han tenido que sufrir mucho, ¿verdad? Simplemente tuvieron que hacer algún proceso migratorio para poder arreglar algún documento y poder volar a este país, y ya estando aquí poder pedir un estatus migratorio que les permita trabajar legalmente, o si fuera posible un estatus migratorio que les dé un camino a la ciudadanía, que fuera lo ideal, ¿verdad? Que te pudiera pasar, que le pudiera pasar a cualquiera, es de llegar a un país en el cual ese país te da la bienvenida, te da algún sistema en el cual pudieras procesar algún estatus que te dé un permiso legal para poder estar en este país, ¿verdad? Entonces digo esto porque la Biblia no nos dice a nosotros cuál fue el proceso que tuvo que pasar María y José en Egipto, pero me imagino que, o sea, dentro de ese país, inclusive en ese tiempo, o sea, ya estaba siendo regido por algún tipo de gobernatura, y algún tipo de proceso migratorio tuvo que haber pasado esa familia para poder
para poder vivir ahí los años que vivieron. Pero digo todo esto, Danilo, porque yo quiero traer a conciencia, ¿verdad?, de que a veces nosotros pensamos de que algunas personas, ¿verdad?, piensan de que Dios se ha alejado de ellos o se ha olvidado de ellos y no ven esperanza en poder, ¿verdad?, alcanzar algún estatus migratorio. O hay gente que vienen aquí y tienen la posibilidad para aplicar para un estatus migratorio, por ejemplo, como por asilo político, o si son muchachos menores de 21 años o menores de 18 años que no tienen todo el apoyo de sus padres, pudieran aplicar para una visa juvenil, ¿me entiendes? O si han sufrido algún crimen, o si fueron víctimas de algún crimen, ellos pudieran, si caben dentro de esa lista de crímenes, pudieran aplicar para una visa U, por ejemplo, ¿me entiendes? O si ellos tienen la oportunidad de contraer matrimonio con alguien que tenga una estadía legal en el país, ya sea como ciudadano americano o como residente permanente, también pudieran tener la posibilidad de iniciar algún proceso migratorio. Y lo bueno de esto es de que cuando tú tienes una fe en Dios, tú te das cuenta de que no estás solo, ¿verdad? Porque hay gente, vieras, Danilo, creo que hemos hablado de esto antes también, de personas que sufren muchísimo cuando vienen a este país. Y son buenas personas, o sea, tienen buenas intenciones, me refiero, ¿verdad? Son personas que tú los ves, tú los hablas, los entrevistas y ves que son personas que siempre tratan de hacer las cosas lo más recto posible, tratan de trabajar, son trabajadores, son honestos, están aquí porque realmente quieren trabajar, quieren una vida mejor o están buscando verdaderamente una protección de algún tipo de persecución que ellos han sufrido. Pero a veces por el mismo miedo de que sienten que están solos, no toman una acción de decir, ok, yo voy a tratar de mover algún documento para ver de que si puedo yo ser beneficiario de algún estatus que me permita estar en este país de una forma legal, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, han venido aquí, ya tienen 1 año, 1 año y medio, 2 años y nunca sometieron una petición de asilo político y en realidad tienen una buena historia. A veces es por motivos económicos, a veces es porque tú dirás, no, pues la persona dice no tengo dinero. Vienen a este país y se dan cuenta de que venir a este país en los Estados Unidos no es como tal vez te lo habían pintado. Que tú pensabas que venir a este país ibas a venir, ibas a trabajar, ibas a tener dinero, ibas a poder enviar dinero a tu país, que mucha gente lo hace, de hecho, y que ibas a construir allá en tu país. Pero cuando la gente viene aquí se da cuenta que para sobrevivir en este país también tienes que trabajar arduamente. El costo de la renta es alto. Aquí nadie te va a dar un lugar donde vivir, o sea, que sea permanente sin que tú tengas que pagar renta de algún tipo. Correcto. Tienes que pagar utilidades. Necesitas un teléfono, vas a necesitar ver cómo vas a costear el costo del teléfono. Te das cuenta de que aquí no es, bueno, tal vez aquí en San Francisco la gente tiene la bendición que hay autobuses que dan para todas las esquinas de la ciudad. Pero no es en todos los lugares. No es en todos los lugares. O sea, si tú vives en ciudades como Concord, como Hayward tal vez, Redwood City, San Rafael, te das cuenta de que el sistema de transporte, aunque hay un sistema de transporte, no tiene la misma facilidad. Correcto. De transportarte como si tuvieras un automóvil. Entonces te das cuenta de que tener un automóvil es algo crucial. Pero luego te das cuenta que para tener un automóvil necesitas tener una licencia. Y para tener una licencia, pues hay ciertos procesos que ya te pueden hacer difícil obtener una licencia y pues hay procesos que te lo facilitan. Entonces hay bastantes componentes que tú tienes que poner en pie aquí para poder establecer una estadía y poder establecer una sobrevivencia, porque al menos que tengas a alguien que te ayude y que te eche la mano, que te apoye, no sé, una pareja, un padre, un amigo, un primo, un tío, una abuela, que sea alguien que te vaya a ayudar económicamente. De hecho vas a sufrir. Si tú tienes a alguien que te bendice y que te ayuda, creo que hay que demostrar agradecimiento. Estoy totalmente en acuerdo con usted,
porque la Biblia menciona estos casos de casos de que han inmigrado, se han ido de un lugar a otro. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con los programas cristianos? Pero sí tiene que ver porque está en la Biblia y aún Jesús pasó un caso así. O sea que Dios entiende la situación de que cuando uno está en un país extraño, uno se siente como solo, como ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer más adelante? No tengo ningún documento, no tengo una licencia, no tengo cómo conseguir un trabajo, un seguro social. Entonces hay maneras de que el gobierno puede proveer eso, o hay maneras todavía que existen. Pero ¿por qué estamos tocando este tema? Porque aparte de que nuestro hermano Isaías Leiva, él está en esto de arreglar las papelerías para las iglesias, los trámites para las iglesias, también tiene el tema de migración. Y yendo ya al punto, entonces sí. Platíquenos algo respecto a su trabajo directamente. Usted como cristiano, creo que cualquier persona que esté escuchando pues van a sentir confianza de acercarse a usted y de hacerle una pregunta si ellos tienen algún caso que se pueda presentar, como por lo que usted dijo. Si alguien ha sido víctima de un crimen, puede aplicar para una visa U, o si alguien ha sido víctima de trata de personas, también puede calificar para una visa U. ¿O qué otros puntos hay, hermano, para...? Sí, o sea, de hecho, ya eso es lo que voy, ¿verdad? Uh-huh. Que primeramente yo pienso que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, ¿me entiendes? La gente Amén. Cuando viene aquí, otra cosa que sufre muchísimo es la nostalgia. La nostalgia es algo que, o sea, tú empiezas a... Es algo sumamente fuerte que puede llevar a las personas a un hundimiento emocional, psicológico, ¿me entiendes? En el cual, porque la gente viene aquí, lo primero que sucede es que empiezan a extrañar a su tierra, extrañan a sus familiares, aquellos que han dejado a sus hijos allá en otros países, empiezan a sentir aquel dolor de la distancia, ¿me entiendes? Y la nostalgia empieza a despedazarte, te empieza a desarmar, en donde, o sea, la vida parece que hasta ni tiene sentido, ¿me entiendes? Porque no has evaluado de que, o sea, tal vez Dios te está poniendo en algún proceso. Primeramente quiero establecer, ¿verdad?, de que cualquier proceso que tú hagas migratorio, primero se va a tomar bastante tiempo, porque no hay ningún proceso que tú vengas y que ya en una semana, en un día te vayan a dar un permiso de trabajo. Exacto. ¿Verdad? Algunas personas que tienen la bendición de recibir algún estatus como un parole de parte del Departamento del Homeland Security de los Estados Unidos, cuando entran, el Departamento de Migración les da como un permiso, ¿verdad? Eso se llama un parole, el cual les permite que ellos puedan aplicar para un permiso de trabajo mientras aplican para un estatus diferente, como por ejemplo un asilo político. Pero a lo que voy es de que primeramente tenemos que poner nuestra fe en de que Dios tiene control de nuestras vidas. Amén. ¿Me entiendes? Y de que cualquier proceso que tú vas a empezar, te tienes que dar cuenta de que hay jueces que gobiernan y hay leyes que gobiernan los sistemas migratorios de los Estados Unidos. Pero como hemos venido hablando en nuestros programas, si tú has escuchado los últimos 10 programas que hemos grabado, te vas a dar cuenta de que este es un país que es un país de leyes y que es un país que es una nación debajo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice el Pledge of Allegiance, es como la oración a la bandera, como le dicen en nuestros países, en el cual establece de que este país es one nation, dice, una nación, under God, debajo de Dios, indivisible, with liberty, con libertad, and justice for all, y justicia para todos. Pero como es una nación que está debajo de Dios, el que verdaderamente tiene el poder máximo de que tú o yo pudiéramos recibir una bendición de poder tener un estatus migratorio, va a venir de parte de Dios. Correcto. Va a venir de parte de Dios. Entonces lo primero es de que las personas establezcan una comunión con Dios, o que reconozcan de que hay un Dios soberano que tiene poder sobre esta nación y tiene poder sobre las leyes de esta nación, y que por eso pues gracias a Dios tenemos algunas posibilidades. Pero sí, muchas de las personas, mira, una de las cosas, nosotros ofrecemos un servicio de preparación de documentos migratorios. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Nosotros no somos abogados,
nosotros. Y cuando digo nosotros me refiero a, trabajamos bajo una corporación que se llama Vanercity Tech Inc. y proveemos servicios migratorios a través de eso, de preparación de documentos, y también proveemos servicios de preparación de documentos a través de la compañía Stanza Tax Services, que es la misma compañía en donde hacemos preparaciones de impuestos. Lo que hacemos pues, prácticamente es preparar documentos. Estamos registrados con la Secretaría de Estado del Estado de California y preparamos documentos, preparamos todas las formas que sean necesarias para el caso, dependiendo del caso que se da a cabo. Pero, por ejemplo, si fuera una aplicación de asilo político, que por cierto, si tú acabas de venir a este país, no esperes a someter una petición de asilo político. Tienes que hacerlo lo más pronto posible porque solamente tienes un año para someter esa petición de asilo político y ese año es crucial. Si tú te pasas de ese año, todavía se puede someter la aplicación, pero hay que proveer una explicación lógica y, si es posible, con pruebas de lo que sucedió y por qué tú no pudiste someter tu aplicación de asilo político. Pero también nosotros hacemos todo el componente de lo que es la traducción de documentos. Normalmente, si alguien pone que va a aplicar para asilo político es porque ha sufrido algún tipo de persecución en su país y está viniendo a este país para pedir esa protección que los Estados Unidos pudiera proveerle. Pero, por lo tanto, esto es como un caso en corte, que tú vas a pasar por una tela de juicio. No solo venir y decir, sí, yo sufrí persecución, ok, pero tienes que proveer pruebas, tienes que proveer documentos, tal vez algún reporte médico, o algún reporte policial, o algún reporte forénsico, o testimonios de personas que fueron testigos de lo que te sucedió a ti, ¿verdad? O fotografías de que si tú, por ejemplo, vivías en un país en el cual protestaba en contra de tu gobierno y tú fuiste parte de esas protestas, esas fotografías donde tú participaste ahí, o alguna carta que recibiste de amenaza, o alguna grabación que la mayoría de teléfonos, la mayoría de gente, cuando viene y uno les pide ese tipo de evidencias, lo primero que dicen es: mi teléfono me lo quitaron en migración, ¿ok? O lo perdí el teléfono cuando venía en camino. Entonces yo digo que deberían antes de venir aquí, ver de cómo hacer de que esas evidencias se vuelvan electrónicas para poder retraerlas después, ¿verdad? Como grabaciones. Para que no se pierdan. Para que no se pierdan, porque, o sea... Si se pierde eso... Si se pierde eso, es bien difícil. Más difícil. Es bien difícil, sí, porque la persona tiene que argumentar su caso. Y esto es como una corte criminal casi. ¿Me entiendes? Donde hay una persona del Departamento de Homeland Security, que el trabajo de ellos es proteger la seguridad de este país. Entonces esas personas no quieren que los inmigrantes estén aquí, al menos que puedan comprobar su caso. Correcto. Entonces tú tienes que presentar tu caso delante de un juez, y un juez es el que tiene que evaluar que la evidencia sea suficiente, y tú tienes que convencer a ese juez de que tú tienes suficiente evidencia. Otra cosa que una persona pudiera hacer, porque ponle que alguien pudiera decir, no, pues yo sufrí algún caso que se ha dado por ahí, yo sufrí en manos de mi ex esposo o de mi novio y me amenazó de muerte y me golpeó. Ok, ¿a dónde están las evidencias médicas? O un reporte de la policía. Ajá, fuiste al médico, fuiste a la policía. Correcto. Ok, y si eso no sucedió por algún motivo, porque a veces ya ves que depende del país donde tú seas. Hay países donde de plano no existe ese tipo de justicia, ¿verdad? Hay injusticias. Entonces ponle que no hubo un reporte policíaco, le tomaste fotos a los golpes que sufriste. Pudieras conseguir cartas de algún testigo que pueda testificar por escrito. Si es posible, un testimonio notarizado, que no en todos los países eso es posible, pero si fuera posible un testimonio notarizado que indique de que esta persona está testificando que esto y estos hechos sucedieron de esa forma, ¿verdad? O si tú dices, no, pues me amenazaron de muerte, ok, ¿cómo te amenazaron de muerte?
estarías listo para pasar por una entrevista en donde te hacen preguntas, porque usualmente si tú aplicas para asilo político, ya ves que hay una entrevista en algún momento donde te hacen preguntas para ver si tu miedo es creíble y la persona tiene que poder testificar. Otra cosa, que si la persona, por ejemplo, sufrió daños emocionales y psicológicos, no necesariamente es algo que tú lo puedes evidenciar físicamente, pero tal vez esa persona pudiera pasar algún proceso. Ir a terapia. Ir a un proceso. Con un psicólogo que... Exacto, con un psiquiatra o un sistema de psicólogos. Y existen, ¿verdad? Existen psicólogos y psiquiatras que están registrados con el Departamento de Inmigración. Porque de hecho no puede ser cualquier psicólogo. O sea, tú deberías de ir a sesiones de terapia si has sufrido algún trauma. Y esto yo sé que algunos cristianos están en contra de esto, pero yo establezco que mi posición es de que si alguien ha sufrido un maltrato emocional y psicológico, de que de hecho debería de buscar algún tipo de ayuda profesional. Y para la parte legal eso es muy importante, porque si se va a presentar un documento, pero se necesita una constancia de una persona que hace su trabajo de terapista, que lo escuche, que tiene que decir si esta persona tuvo daños psicológicos. Exactamente. Entonces, como te digo, no puede ser cualquier psicólogo, eso tiene que ser un psiquiatra. Hay un proceso para eso. Y podría ser un poquito costoso, pero yo pienso, Danilo, de que invertir 5, 10, 15 mil, hasta $20,000 por una estadía en este país, el valor intrínseco que tiene una estadía aquí en este país es o sea, $20,000 no es nada. Digo eso con precaución porque hay gente que ha pagado grandes cantidades de dinero, $7,000, $8,000, $10,000, $15,000 a entidades, inclusive a veces hasta abogados de migración que en realidad, o sea, no hacen muy poco por las personas, ¿verdad? Yo he conocido gente que ha venido a mi oficina que tienen 2 años de haber sometido una aplicación de asilo político con abogado y todavía no han recibido un permiso de trabajo. Hermano, si alguien tiene más preguntas para usted, ¿a qué número le pueden llamar? Sí, nosotros... Yo sé que son temas muy extensos. Sí, son muy extensos. Yo también le iba a preguntar si usted está por ejemplo, si alguien necesita la renovación de un permiso de trabajo. Claro, sí, nosotros hacemos aplicaciones de ciudadanías, renovaciones de residencia permanente, hacemos renovaciones de permiso de trabajo, renovamos las registraciones de DACA, también hacemos registraciones de DACA, también hacemos peticiones, alien petitions, o si alguien está casado con alguien. Ahora bien, si el caso es muy complicado, porque a veces hay complicaciones en los casos, nosotros también tenemos abogados a los cuales nosotros les referimos los casos. Porque nosotros no podemos dar consejería como abogados, porque no somos abogados, pero somos preparadores de documentos, tenemos muchísima experiencia y constantemente estamos reentrenándonos, tomando nuevas clases y nuevo entrenamiento, porque ya ves que las leyes migratorias cambian constantemente. Pero sí, nosotros hacemos aplicaciones de asilo político y cuando los casos, pues como te digo, son complicados, tenemos abogados a los cuales pues nosotros les referimos los casos y ya queda en el abogado tomar el caso o no tomar el caso. Sí, nuestro número de teléfono es el área 510-255-9194, eso es área 510-255-9194, y también quiero agradecer al Ministerio Apostólico Nueva Esperanza porque bastante del trabajo que nosotros hacemos en cuanto a lo que tiene que ver dentro del cristianismo pues es basado en las visiones de esa organización. Y yo en lo personal le recomiendo a nuestro hermano Isaías Leiva, una persona de confianza. Usted que está escuchando, llame a nuestro hermano Isaías con confianza, dígale a nuestro hermano Danilo lo recomienda y hágale las preguntas que usted tiene, cuál es su caso, cuál es su duda, cuál es el trámite que usted necesita hacer, y con toda confianza nuestro hermano Isaías le va a dar la asesoría que usted necesita. Nuevamente su número, hermano, porque esto es un tema muy extenso y yo sé que le van a salir muchas llamadas. Claro, sí, y antes de eso también quiero establecer, Danilo, que uno de nuestros objetivos también es ayudar a nuestra comunidad. Amén. O sea, esto no es solamente un negocio como para hacer dinero, sino que aquí estamos tratando con
con la vida de las personas. Correcto. Con los matrimonios, con niños, con la vida de los niños, el futuro de las personas. Entonces nosotros tratamos de ser lo más meticuloso posible, teniendo en cuenta de que esto no solamente es un negocio de preparar documentos, sino que de hecho estamos impactando las vidas de las personas. Entonces nosotros establecemos la posición económica de cada individuo para ayudarles a establecer un sistema de pago que sea de bajo costo mensual para que las personas esté al alcance de la persona poder alcanzar, tener algún permiso de trabajo o alcanzar alguna estadía. Yo no quiero que lo económico sea un obstáculo para el individuo, ¿me entiendes? Y esa es una de las barreras más grandes que yo quisiera derribar, porque muchas de las personas con las que yo he hablado que son clientes nuestros, a veces han dejado pasar el tiempo, 1 año, 2 años, y no hicieron ningún movimiento de papeleo porque no tenían la facilidad de pago, y todos los abogados le estaban pidiendo $2,000, $3,000 de down payment, y tal vez eso es algo que, debido a la necesidad que tiene el individuo de sobrevivir en este país, no necesariamente tuvo la capacidad de tener un dinero para poder solventar eso, que de hecho es una de las cosas más importantes que tiene más prioridad que el individuo debería de ejecutar, ¿verdad? Pero nuestro número es el área 510-255-9194. Tenemos oficinas en Concord, California, y en San Pablo, California, y en algunos casos hacemos trabajos remotos también, vía Zoom y por conferencias telefónicas. Y ya para despedirme, con toda confianza recomiendo a nuestro hermano Isaías Leiva para que usted lo llame. Por último, el teléfono, hermano. Sí, área 510-255-9194, y que Dios me los bendiga grandemente, y espero que el Señor les abra puertas y que les bendiga en este país, Danilo. Gracias, y será hasta nuestro próximo programa. Y si quieren más información de nuestro hermano Isaías, también me pueden llamar a mí al 650-737-2158. Yo con gusto le doy el teléfono de nuestro hermano Isaías Leiva. Bendiciones para todos, y les deseamos un día espectacular, lleno de bendiciones de parte del Señor. Amén.